Yo soy Pino Betancourt y hoy tengo un súper resfriado que vais a tener que sufrir en directo. Aquí pasan las mismas cosas que en las sesiones reales de coaching. Entonces, hoy la coach está resfriada y va a moquear y hablar con esta voz de un poco de moco, que es lo que hay, lo siento. Os hago un pequeño warning que hago al principio de todos los episodios, y es que los modelos y los ejercicios que vamos a presentar aquí no pueden de ninguna manera sustituir al consejo médico de un profesional, de un psicólogo o un psiquiatra, para aquellas personas que necesiten esa ayuda. Entonces, por favor, si alguien se ve detonado o tiene una reacción adversa a las cosas que pueda escuchar aquí, yo le pido que por favor acuda a su centro más cercano y solicite la ayuda profesional de un psicólogo o un psiquiatra. ¿eh? Hoy tenemos, bueno, como sabéis, aquí en Coaching Uncut hacemos sesiones de coaching reales, sin filtros, y la diferencia es que en lugar de estar solas, Paloma y yo, estamos aquí dejándonos escuchar y ver por todos los que acudáis ahora en directo a la emisión o nos podáis ver más tarde. Y esto imprime una calidad especial a este tipo de sesiones. Entonces hoy contamos con Paloma Bellido como invitada. Paloma, cuéntanos un par de cosas sobre ti para que te sitúe quien nos esté viendo. Hola Pino, hola a todos. Pues soy madrileña, tengo 58 años. He trabajado siempre en el entorno de la empresa familiar y hace 6 años salí y, y me convertí en la CEO de una multinacional sueca, y a principios de año me bajé de ese coche de empresa, dejé el teléfono, el móvil, o me dejaron ellos mejor, con más honestidad. También soy madre y estoy casada, y he pasado todo este año entre el, ¿cómo se llama? El roller coaster, o la montaña rusa de las emociones, del duelo y del lo que yo definiría pasar del hacer, como pasar del hacer al ser. Ah, Y bueno, pues he aprovechado para aprender, me di de alta como autónoma y he estado haciendo mis cositas, y eso es un poco, un poco de mí. bueno, muy bien, muy interesante. ¿Y tienes pensado qué es lo que te gustaría trabajar hoy? Sí, eh, toca otro salto en mi vida, se van acabando las formaciones que elegí y voy dejando las actividades profesionales que me conectan con lo que hasta ahora había validado como que sabía hacer y donde me sentía segura. Y ahora me gustaría ya empezar a trabajar como consultora, como mentora y como coach. Ujú. Y estoy en ese momento de soltar lastre y de recordarme cada mañana, enfócate en cuál es el sueño y hacia dónde vas, y sostén. Y eso es lo que me gustaría reforzar hoy. Ok. ¿Y tienes alguna idea de cómo yo te podría ayudar con eso? Sí, eh, tengo la... Yo te sigo hace tiempo en LinkedIn y veo tus publicaciones y demás, y tengo la impresión, corrígeme si me equivoco, que tú has pasado por estos eh, momentos de incertidumbre y de soledad y de estoy caminando hacia mi sueño, mi propósito, pero todos me dicen que ¿dónde vas? Y por eso me pareció que podría ser muy interesante conversar contigo. Bueno, sí, es verdad, yo me he comido unos marrones increíbles, con la diferencia de que yo no tenía claro cuál era el sueño. Ah, Entonces sí, bueno, me parece muy interesante porque es algo de lo que no hablamos, ¿no? Solemos hablar una vez que hemos salido de este túnel, es como que entras en un túnel en el que
no sabes qué va a pasar, sabes un poco a dónde quieres salir, pero no sabes a dónde te va a llevar el túnel ni cuántas veces te va a hacer dar vueltas. Es más una montaña rusa dentro de un túnel que una cosa lineal. Y efectivamente la mayoría de la gente te dice que haces, estás loco, porque no eliges algo más seguro, porque la gente te quiere, ¿no? Mm. Entonces, es verdad que poner en común y aprender lo que han hecho otras personas ayuda, pero cada camino es diferente. Y quizás lo que podemos hacer aquí es ayudarte a averiguar qué cosas estás haciendo bien y qué cosas no estás haciendo tan bien o son las que te limitan o las que te están impidiendo avanzar mejor por ese túnel por el que hay que avanzar para llegar a donde quieres ir, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son las cosas que crees que, porque me estás diciendo que te levantas por la mañana y te enfocas y que quieres soltar lastre y que tienes claro hacia dónde vas, más o menos? Entonces, todo eso son cosas que estás haciendo bien. ¿Cuáles son las cosas que crees que puedes estar, dónde crees que puedes estarte atascando o equivocando? Pues no he empezado lo más importante de todo, que es buscar clientes. Vale, Y es algo que no sé, fíjate que tengo experiencia comercial, pero es algo que no, a lo que no me he lanzado. Y no es, a ver cómo digo, no es el trabajo que viene después lo que me asusta. Sí que tengo personas a las que acompaño en procesos de coaching contadas con los dedos de las manos o con las que he trabajado como mentora y ambas opciones e incluso la de consultora de una empresa familiar me apasiona, pero salir y decir hola, estoy aquí, si quieres te puedo acompañar en un proceso como consultora, como mentora o como coach, no lo he hecho y no sé por dónde empezar y me sorprende, ¿no? Que yo te podría decir cómo hacerlo, pero no he dado ni un paso hacia ahí. vale. Mm. Claro, porque aquí hay el cómo se hace y el no me siento cómoda haciéndolo. Y yo tengo la impresión de que el cómo se hace lo debes, si llevas tanto tiempo en empresas, debes saber hacerlo más o menos. O sea, hay muchas formas de hacerlo, pero estoy segura que una vez que te sientas cómoda haciéndolo, vas a ir poniendo los pasos. Te veo muy capacitada para hacer eso, ¿no? Quizás donde puedo yo ayudarte un poco más, a menos que tengas dudas ahí, yo te puedo contar cosas, pero porque yo escribí un libro sobre networking, entonces básicamente es poner tu escaparate, tu currículum, tu página web, tus redes sociales y luego pulular por sitios, podemos hablar de eso, ¿eh? El otro tema es llegar a sentirme cómoda para dar cada paso, ¿no? Y la resistencia o la lentitud o la dificultad que noto a la hora de actualizar mi perfil en LinkedIn, por ejemplo, para que no deje de poner directiva de multinacional o directiva de empresa familiar y empiece a poner consultora, mentora y coach, a la hora de hacerlo me noto algo dentro que no es cómodo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se pueden averiguar cosas interesantes. Sí, de hecho yo te diría que lo único que ha cambiado es que ahora no lo hago por otro, ahora me toca hacerlo por mí. Y eso creo que hay algo ahí que efectivamente podemos ahondar. A ver. Sí, mira, yo una cosa que he aprendido en esto de ponerte a hacer de coach profesional, ¿no? De coger y montar toda tu vida alrededor de ser un coach, es que es como si escribieses un contrato, firmases un contrato con el universo para que te enseñe todas las cosas que aún te quedan por aprender con una dureza implacable, ¿no? Y entonces es verdad que sales al mundo, o sea,
Es muy diferente salir al mundo a vender en nombre de otra empresa, de otra marca, de otro, y hay gente que lo sabe hacer muy bien, pero cuando lo que tengo que vender soy yo, entonces es donde asoman esas resistencias, ¿no? Y eso me está hablando de que hay algo dentro de mí que he podido esconder vendiendo a otros, ¿no? Entonces ahora ya no tengo otro, entonces ahora tengo que ver qué parte no me gusta vender de mí. ¿Has pensado un poco en eso? Me llega mucho, pero no he trabajado qué parte de mí no es. Sí que sé que hay algo en el coaching que sucede, que es como que hay algo de mí en las personas que me llegan, ¿no? Hay algo de lección todavía para mí para seguir trabajando. Cuando estoy con otra, con un coach y de repente dices, uy, pero no Bueno, pero eso sé. te va a ocurrir siempre. Yo siempre, o sea, llevo 20 años haciendo esto y cuando hago sesiones cada semana, a los 2 o 3 días, digo, esto que tengo que hacer yo y se lo acabo de recomendar a un coach y, o sea, Sí, yo sigo aprendiendo de lo que les recomiendo a mis clientes en sesión. Luego a los 2 o 3 días digo, qué curioso, que a mí esto me toca aprenderlo otra vez o me toca ponerlo en... Entonces eso siempre te va a ocurrir, ¿no? Yo suelo decir que la mejor definición de maestría que encontré siguiendo uno de los muchos profesores con los que he aprendido en estos años, la definición de maestría que dio era: no sé lo que estoy haciendo, pero veo que funciona. me Y yo gusta. creo que hay mucho de eso en coaching, ¿vale? Entonces es lo que llaman un enfoque fenomenológico. Es decir, no tengo un plan preestablecido para trabajar con esta persona, porque si tengo un plan ya no estoy viendo a la persona, estoy mirando mi plan y se van moviendo cosas delante de mí y yo voy tocando donde creo y veo qué efecto tiene y si veo que malo, doy un paso atrás y vuelvo a intentar otra cosa, ¿no? Em, ¿Qué sientes ahora que estamos hablando de todo esto? Pues em, creo, me pregunto si me siento impostora, pero creo que más bien, porque lo de ser impostora, ayer mismo o antes de ayer estaba Ana Belén en la tele, que no sé qué edad tiene, pero seguía diciendo que se siente la peor de las impostoras y creo que nadie, o sea, te puede no gustar, pero nadie puede decir que cante mal o que actúe eh, con poca eficiencia en las tablas, ¿no? Pero creo que lo que tiene que ver es con el miedo a y si no lo hago bien, y si no sale bien, y si me equivoco. Y me preguntaba estos días si eso entronca con perfeccionismo. Soy la eterna aprendiz, Pino, me apunto a todos los cursos de todas las cosas y eso estaba conectado con el techo de cristal que tuve en la empresa familiar, que siempre que me dieron un no lo traduje como no estás lista y me hizo formarme hasta la saciedad, pero puede ser exceso de perfeccionismo o eh, miedo al fracaso que quizás conectaría con al principio de, bueno, cuando tenía 30 años, hicimos un emprendimiento, mi pareja y yo con mi padre, y aquello no salió bien. Al final vendimos la sociedad con una deuda importante eh, y no sé si me queda herida de aquello y por eso me da miedo lanzarme o si es el exceso de perfeccionismo o las dos cosas. Vale, ok, bueno. Lo que me parece muy interesante es que claramente le estás dando muchas vueltas y es lo que hay que hacer.
Hay que mirarlo y mirarlo y mirarlo, porque cuando sabes dónde hay que mirar, ya tienes la mitad de la solución. Ya Ujú. solamente es cuestión de analizar y repetir y analizar hasta que salga. Porque si tú te crees que el problema está en otro lado, pues entonces repites inútilmente, porque como estás mirando a otro lado, pues no. Entonces aquí el tema es, me falta la seguridad, tengo dudas. A mí lo del síndrome del impostor es que es una etiqueta que está muy de moda, pero dentro del síndrome del impostor se meten un montón de cosas que pueden no tener ninguna relación, ¿no? Entonces, que Ana Belén ahora cuando se sube a un escenario y se pone delante de una cámara nota que tiene dudas de sí misma, pues es lo más normal del mundo. ¿Y por qué? Porque le han pasado cosas y habitualmente las cosas más importantes no van a ser las que nos pasaron de adultos, porque de adultos las podemos encajar mejor, a menos que sean cosas como muy, muy gordas, que esto puede ser, ¿eh? Una gran deuda, una ruina económica, etcétera, puede serlo. Pero gran parte de lo que nos lleva a sentirnos así no lo hemos resuelto antes, no lo tenemos claro, no lo podemos tocar con el dedo porque ocurrió en un momento en el que no teníamos formada la cabeza todavía. Y ahí es donde yo ahondo mucho, ¿no? O sea, en todo lo que pasa de los 0 a los 7 años nos genera una serie de adaptaciones que, por ejemplo, en tu caso te han hecho una experta en hacer formación. Entonces, lo bueno de esto es que tienes muchísimo más conocimiento que otras personas en una trayectoria comparable a la tuya, ¿no? O sea, hay Ujú. ventajas en Sí, cada reto que te lleva a adaptarte, hay un desarrollo de capacidades que no hubiese habido sin ese reto, ¿no? sí, es el tesoro de las sombras, sí. El tesoro de las sombras, exacto. O sea, y la ventaja de pasarlo mal o de estar más estresado que en otra trayectoria o en otra vida es esa, es que desarrollas habilidades, persistencia, disciplina, autoexigencia, que todo lo que nos estás contando lo demuestra, ¿vale? Ahora, la forma en la que tú me hablas de esto es la forma en la que me hablan muchos ejecutivos de esto. Es que hacemos mucho análisis intelectual y racional de dónde está el problema. Es normal, porque son las herramientas que tenemos. Pero realmente para entrar aquí lo que hay que hacer es conectar con la emoción. Y la emoción no se expresa en palabras, no te va a llegar con un análisis, un due diligence de mm, reto, objetivos, planes, no te va a llegar así. Te va a llegar un recuerdo aquí, una sensación allá. Es un... Yo suelo decir que es muy difícil hacer este tipo de trabajo porque cuando estás aprendiendo cosas racionales, como matemáticas, ¿no? Tú ves el capítulo 1, el 2, el 3 y el 4 lo ves todo en una pizarra y entonces vas en orden, tú desde el principio ves todo lo que vas a aprender y vas como avanzando por los hitos. Pero cuando vas a trabajar a nivel emocional, no ves nada, lo vas a ver a posteriori. De repente te levantas un día y dices, wow, es increíble. Por ejemplo, lo que me has dicho tú antes, ¿no? Creo que me era más fácil vender para otro que para mí. Es el tipo de aprendizaje que ves ahora. ¿Por qué? Porque ya no estás vendiendo para otro. Y que nadie te podía haber anunciado que te ibas a encontrar con una duda o un obstáculo cuando intentases vender tus propias capacidades, ¿no? Entonces, la pregunta que siento es muy importante porque es como una exploración en la que vamos entrando ahí. Y lo que vamos a encontrar no son necesariamente datos concretos, es todo incertidumbre. Es como estar dentro de ese túnel negro donde vas encontrando pistas y luego vas unificando esas pistas y nunca vas a tener todas las piezas del puzzle. Vas a encontrar algunas cosas y con esas vas a intuir las demás y vas a armar la foto total, pero siempre va a haber muchas cosas que no sabes y nunca nadie te va a poder dar una certidumbre total que la foto que tienes es exactamente como ocurrieron las cosas, ¿no? Entonces, aprender a navegar en esa total incertidumbre forma parte de hacer este trabajo de crecimiento personal para todos nosotros. Pero creo que es muy interesante hacerlo como coach porque, y aquí estoy soltando mucha verborrea en esta sesión, pero tengo mis motivos. Tenemos una cultura de expertos donde queremos dominar el contenido que traemos. Entonces, la mayoría de las profesiones decimos, yo lo sé todo, yo lo domino todo y yo digo que esto es así.
Y en nuestra profesión tenemos que aprender, bueno, creo que en todas, pero en la nuestra es más importante que nada, en estar cómodos con no entenderlo todo, con simplemente jugar la parte que nos toca dentro de un movimiento enorme, ¿no? Entonces, todo lo que te estás experimentando ahora contigo misma es la mejor formación posible para que seas mejor coach el año que viene. Este es el MBA, ¿sabes? El que nadie te puede ¡Guau! meter ni cobrar, es lo que estás pasando tú ahora, es de lo que más vas a aprender. ¿Mm? ¿Cómo me ha llegado? Mira, tengo los ojos húmedos. Me ha llegado esa parte de mi madre controladora Ah, fíjate. y me acabo de dar cuenta que estoy intentando, a pesar de que intelectualmente sí que sé que la sesión de coaching no es lo que yo he ido a hacer o la dinámica que me he preparado o lo que cuando la otra persona me está exponiendo su asunto, me encantaría alumbrarle sobre lo que me ha parecido, ¿no? De repente creo que has dado con la clave porque estoy aproximándome a mi profesión más desde otro rol, que es quiero tener la agenda y los horarios y los clientes y la sala donde recibirlos y los lunes explorar esto con esta persona y los martes. ¿Qué estás sintiendo en el cuerpo ahora? Eh, ha habido una apertura de... Ah, Bien, bien. Bueno, ya sabes que hay que respirar y dejar que esa emoción pase, entramos en ella y volvemos y dejamos que se autoconsuma, ¿no? Porque qué bonito que cuando hay un golpe de emoción sale un trozo de información, sale la imagen de la madre controladora, ¿lo ves? sí. Entonces, según, ¿por qué no nos acordamos de las cosas? Porque la emoción fue anestesiada para que no sufriésemos. Es un mecanismo de autoprotección maravilloso para que la infancia sea lo mejor posible, ¿no? Y luego llegamos a adultos y todo el mundo dice, nadie se acuerda de lo que le pasó cuando era niño. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están anestesiadas. Entonces luego queremos hacer un análisis y nos vamos a hacer pues bla, bla, bla durante un año a investigar, que puede ser muy útil, pero si no estamos conectando con la emoción, podemos entrar en el análisis parálisis y en el inventarnos cosas, inventar recuerdos, analizar cosas que no ocurrieron. Entonces, esto que ha ocurrido aquí es muy bonito porque has sentido algo de todo lo que yo estaba contando, tu inconsciente conectó con esta palabra del control y ahí hubo una emoción y surgió, ah, mi madre era un poco, No, no, no vamos es mi a hacer madre, dominante o controladora, ¿no? he sido yo como madre, no, no la mía. Ah, vale, vale, muy bien. Y es un trabajo que sí que la vida me ha llevado a hacerlo, el reconocer que, tú sabes esa frase, no sé si la has oído alguna vez, que Dios nos puso a las mujeres el pelo para que entendiéramos que no tenemos el control de todo. Ah, Pues eso, esa es la que yo me aplico, ¿no? Yo tengo el pelo súper rizado y, eso no lo había oído nunca. pues era una viñeta y la guardé durante mucho tiempo, ¿no? Y con los hijos, pues viví con mucho sufrimiento lo que quería que alcanzaran, que fueran, que hicieran, que dijeran, que pensaran, hasta que finalmente, pues la vida me dijo suelta, Te diste suelta. cuenta que no funcionaba, ¿no? Pues tienes un pelazo, por cierto. Vale, entonces, esto que cuentas es interesante porque
Uno, porque nos gusta mucho el control, pero el control siempre es una ilusión. Entonces, mientras estoy controlando esto, pasan estas otras cosas que no estoy viendo, ¿no? Pero ¿por qué controlo? Porque tengo miedo. Y mientras estoy controlando, me escapo del miedo. Tengo algo que hacer, mi mente está plum, 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 y entonces las emociones de miedo las dejo ahí atrás. El momento en el que digo, voy a dejar de controlar, me viene el golpe de miedo, ¿no? Y ese miedo puede ser una pequeñita duda de inseguridad o puede ser una cosa que me bloquee y no me permita hablar ni decir nada durante unas horas o unos días incluso. Mm, ¿De dónde crees que viene el miedo? El miedo conecta con que no me quieran. Mi miedo. Bueno, su miedo, fíjate, lo tiene hasta Ana Belén, o sea, ese miedo lo tenemos todos. Lo tenemos todos, es impresionante. Te voy a decir otra cosa que es bastante curiosa. Es que un niño que se ha sentido querido completamente toda su vida no se hace nunca esta pregunta. De hecho, si se encuentra con alguien que no le acepta, se queda como, pero ¿y qué te pasa? A ti te pasa algo, porque yo soy irresistible. Sería el objetivo, ¿no? Que todos llegásemos adultos pensando, ¡guau! O sea, llegásemos al espejo, ¡guau! Que saliésemos al mundo, ¡guau! ¿No? Eso sería muy magnético. Pero la mayoría de nosotros nos han pasado cosas que nos han hecho dudar, ¿vale? Entonces, probablemente hubo partes de tu infancia en las que no recibiste toda la atención que necesitabas. ¿Eso te resuena? Sí, eso lo he trabajado mucho con mi terapeuta. Muy bien. No sé si recibí lo que... Sé que no recibí lo que yo quería, sé que yo pedía más y no hace mucho dije, ya no te pido más. Bien, bueno, es que es un paso. Mira, Bert Hellinger, que es el que ideó las constelaciones familiares, que yo sé que tú las has estudiado un poco, él decía que nos pasamos toda la vida tomando a la madre. Y lo que quería decir con eso es que toda la vida estamos encontrando nuevos niveles en los que hubo algo que no fue perfecto, que nos dolió y que estamos aprendiendo a aceptar, ¿vale? Entonces, lo interesante es que tú ya has hecho mucho trabajo, has tenido terapia, o sea que has hecho mucho trabajo y estás colocándote ahí en otro lugar distinto, ¿vale? Entonces, es muy interesante la conexión con la madre, ¿por qué? Porque cuando yo salgo o sea, cuando yo aparezco en la tripa de mi madre, el mundo, mi planeta, es el útero de mi madre, ¿no? Luego cuando nazco, mi mundo gira en torno a mi madre. Entonces, cualquier cosita pequeñita que no haya sido perfecta, y hay 7.000 cosas que no son perfectas en todas las madres maravillosas que hay en el mundo, porque tener hijos es un acto de generosidad, cualquiera de esas cositas me genera una resistencia, una herida, una armadura, una falsa creencia, porque además me creo que es culpa mía. Es lo que me pasa cuando soy un niño pequeño o incluso un bebé que no ha nacido todavía. La forma de razonar instintiva de mi cerebro inconsciente es que todas las cosas malas que ocurren en la vida son porque las he creado yo, que no es verdad, ¿no? Entonces, cuando yo salgo con mis 50 y tantos años, con toda mi trayectoria profesional, toda mi formación, toda mi terapia, o sea, toda mi gigantesca inversión de automejora, tú todo lo que nos estás contando es que es difícil pedirle a alguien que dedique más esfuerzo, tiempo y dinero a pulirse a sí mismo, ¿vale?
Y ahora abro la puerta y voy a salir al mundo con una nueva profesión. ¿Y qué es lo que siento? Siento cosas que tienen que ver con mi madre. Otra vez. ¿Y por qué me pasa eso? Porque cuanto más retrocedo en el tiempo, en la corrección de mis asignaturas, estoy buscando un papelito donde reflejo esto, que siempre cuento las mismas cosas. Esto es un poco, se ve bien, ¿no? Sí, ¿Ves? Esto es un poco, la espiral es como la cebolla de la personalidad. Entonces yo aparezco en el mundo, me van pasando cosas, voy como montando, es un esquema teórico, pero voy creando estructuras en mi mente y luego se van creando otras y según voy cumpliendo años es como una cebolla. Entonces yo llego de adulto a los 20, 21, me independizo, empiezo a aprender y entonces según interactúo con el mundo voy encontrando problemitas y los voy arreglando. Arreglo aquí, ahora arreglo lo que me pasó con 15 años, ahora arreglo lo que me pasó con 10 y según voy cogiendo experiencia y resolviendo cositas, tengo fuerza para meterme en el centro, porque ¿qué es lo que pasa cuando llego al centro de esta cebolla o de esta espiral? Que la emoción a resolver aumenta exponencialmente. Entonces, si yo tengo un problemita de falta de atención de mis padres con 5 años, vamos a decir que son 4 cuadrados de dolor sí, emocional que tengo que resolver. Si me pasa exactamente lo mismo un año antes, ya son 15 cuadraditos. ya. Por eso has ido resolviendo, estás trabajando con esta idea de aceptar a la madre que tuve, pues he tenido suficiente, aunque no es que tú quisieses más desde tu lado racional o que seas una ingrata, para nada, es que el inconsciente lo quiere todo. El inconsciente está diseñado, el cachorro humano tiene unas necesidades muy difíciles de responder por una persona real en una sociedad urbanita como la nuestra, ¿no? Vale. Entonces, yo estoy hablando mucho porque estamos tocando una emoción que es muy sensible y muy profunda. Y cuando yo hablo, tu inconsciente se puede relajar. Y entonces, mientras yo hablo, tú puedes estar como mirando esa emoción sin tener que entrar en ella, porque entrar en ella es muy difícil, ¿vale? Entonces, lo más importante aquí es que yo no te fuerce a ti a entrar en algo en lo que no te sientes cómoda entrando. Ni que te fuerce yo, ni que te fuerces tú. De hecho, a muchos clientes lo que les tengo que enseñar es que dejen de forzarse, ¿vale? Entonces, lo que estamos diciendo es, has trabajado un montón de cosas que tienen que ver con tu relación con tu madre, ¿sí? Has Ujú. resuelto muchas cosas y lo has hecho tan bien que ahora has pasado al siguiente nivel de dificultad del videojuego. Y en este te toca trabajar a un nivel más profundo que duele más y que te va a sacar pues más dolor, rabia, culpa, todas las cosas negativas que sentimos cuando hay algo que no nos deja conectar con mamá de pequeños, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a venderte al mercado, tu inconsciente cree que va a ir a ver a mamá, porque el mercado es el mundo, ¿no? Entonces es una asociación, es la mente límbica, es la parte inconsciente animal que no es real. Yo no voy a ver a mamá, mi mamá, tu madre vive, Sí, mi madre está en casa, pues nos llevamos mejor o peor, esto es un cliente, no tiene nada que ver, es internet, no tiene nada que ver. No, racionalmente no tiene nada que ver, pero para el inconsciente lo está asociando completamente. Y ahí es donde es capaz de generar una emoción tan intensa que, por ejemplo, a Ana Belén le podría dar un ataque de pánico y podría no cantar. Le ha pasado a muchas cantantes, ¿eh? Que llevan sí, toda la vida subiéndose a un escenario y de repente un día se suben. ¿Por qué? Pues porque algo ha detonado una emoción tan intensa que el diafragma, que es ese músculo tan grande debajo de los pulmones que nos permite respirar y cantar, se ha quedado como una piedra y es que, y claro, entra en una espiral, porque ¿qué hay que hacer cuando nos entra una emoción muy intensa? ¿Qué recomendarías tú como coach? pues reconocerla y yo intentaría bajar la intensidad. ¿Cómo la bajas? Eh,
En esto no me he visto. No sé Pues cómo mira, la va. respirando. Sí, respirando, efectivamente. No hay otra. Es tan sencillo que se nos olvida, ¿sabes? Pero tenemos 3 herramientas. Este papelito luego te lo mandamos. Y yo sé que Sonia está preparando nuestra web para que esté disponible para todo el mundo también, pero como vamos tan atropelladas y yo le estoy poniendo tanta caña a la pobre mujer, pues es un milagro que siga haciendo esto conmigo, porque se va a cansar. Pero la idea es que lo que hay que hacer con las emociones siempre es calmarlas y aterrizarlas. Es este papelito. ¿Este lo has visto? Este No, es el nivel de tensión o de intensidad sí. y este es el tiempo. Y entonces todas las emociones empiezan despacio, llegan a un máximo y luego se consumen solas. Entonces, si estoy aquí arriba, si estoy en altos niveles de intensidad, los músculos se ponen más tiesos porque mi cuerpo se está preparando para soltar la emoción. Mi onda de respiración se hace más corta y más rápida. Y a veces, sabes, que no me da la respiración porque mi diafragma también se ha puesto muy tieso, ¿no? Y es muy importante que cuando hay tanta emoción, la mente hace 2 cosas. Se distorsiona, se empieza a inventar pensamientos exagerados en línea con esa emoción y se nos cierran los filtros de percepción, ¿no? Entonces, por coger el ejemplo de una cantante o de una actriz que tiene todas las tablas del mundo para subirse a cantar delante de televisión española con el micrófono, de repente le sube esa emoción tanto que se le bloquea el diafragma. Como se le bloquea el diafragma, tiene dificultad para respirar y se asusta de esa sensación porque no le ha pasado nunca, con lo cual lucha con ella en lugar de relajar y respirar, lucha. Entonces, si tú te peleas con tu emoción, entras en una espiral que hace que todo eso va al ataque de pánico en lugar de poderlo como posponer, ¿vale? Y su mente dice, es el fin de mi carrera, lo voy a tener que dejar para siempre, no valgo nada, o sea, tiene pensamientos de blanco y negro. Es una visión de túnel. Se le olvida todas las cosas que sabe sobre lo estupenda que es, la trayectoria que ha tenido, todas las cosas tan, ¿sabes? Toda la gente que la quiere y que está con ella de tranquila, no pasa nada porque tardes un poquito en cantar. Todo eso ya no lo ve porque está en visión de túnel. ¿Por qué? Porque una emoción muy intensa le está distorsionando la mente, ¿no? Entonces, ¿cómo bajo yo? Mira qué curioso porque, bueno, es igual. ¿Cómo bajo yo de aquí arriba a aquí abajo? Con 3 herramientas Sí. que son la base de todas las metodologías del mundo, de todas, de artes marciales, meditación, gestión emocional, porque son las que hay con la máquina humana. Mi foco de atención, mi respiración y mi movimiento. Entonces, foco de atención, cojo la linterna de mi mente y la dirijo hacia el cuerpo, en lugar de pensar en otras cosas, ¿no? Y noto dónde está la parte más incómoda. Respiro grande y suave, es la segunda herramienta. ¿Por qué? Porque como el músculo está tieso así, si yo quiero relajar un músculo, lo llevo al masajista. El masajista hace la y me quedo encantado. Cuando yo respiro, la caja torácica está masajeando suavemente, no solamente el diafragma, sino todos los tejidos que hay en la caja torácica, ¿no? Y por último, el movimiento. Yo puedo mover la parte, imaginemos que tengo mucha tensión en el pecho, yo puedo arquear el pecho, encogerlo, yo puedo ayudar con un poquito de movimiento para masajear ahí donde la respiración no llega. Entonces, cuando me entra la emoción muy intensa, yo practico con estas 3 herramientas y practico todos los días para entrenar mi habilidad, que suelo decir esto, ¿sabes? Karate Kid se fue a aprender karate y lo pusieron a pulir la valla, que es muy aburrido, pero es practicar con la respiración en todo momento para ir aprendiendo a calmar las emociones cuando suben a un 4, ser capaz de bajar de 4 a 3. Y cuando yo me entreno en mi cotidiano yendo del 3 al 2 y del 4 al 3, resulta que el día que tengo un 8 me es mucho más fácil bajar a un 7. ¿Sí? Entonces, esto es un marco teórico, te lo vamos a mandar en un papel, lo pondremos a disposición de quien esté viendo esto, ¿vale? Pero la idea es esa, es que cuando tú sales al mercado a venderme, aquí estoy yo,
tu cuerpo inconsciente trae un montón de emociones que son del pasado, que no sabemos de cuándo es, y eso ya lo vas a ir averiguando. Ese es el túnel. El túnel es, me he encontrado con que con 7 años, el día de mi comunión, mi madre me compró un vestido espantoso y me vistió como la mona de enfrente, y yo lo pasé fatal. Y no me había dado cuenta y no lo había aceptado. Entonces me tiro pues unas semanas con absorbiendo eso, y luego tengo unas semanas buenas y luego pasa otra cosa y digo, es que con 4 años me pasó no sé qué. O sea, hay un montón de cositas pequeñitas que no son para morirse y que son errores inconscientes, que no son intencionados, pero que son los que me han ido generando esa duda de mí, de cuando voy a ofrecerme al mundo mis servicios, tengo miedo de que me vayan a rechazar, ¿no? O que no me vayan a aceptar. Vale, tengo la sensación de que mucho de lo que te estoy contando más o menos te suena, lo conoces, No, lo te que me ha encaja. dejado atónita es el mercado es mamá. Me ha quedado como, wow. Es horrible porque la empresa es mamá, la jefa es mamá, la clienta puede ser mamá. O sea, ¿por qué? Porque los primeros 3 años, es que mamá es una parte tan gigantesca de nuestro desarrollo emocional. Pobres madres, ¿sabes? Tú que eres madre también lo has vivido, entonces te genera, no te preocupes, lo siguiente que hay que decir es no te preocupes que no lo has hecho mal con tus hijos. Solo he hecho como todas, lo que podía. Exacto, exacto, ¿no? Sí, en este camino de trabajo hay que pasar por varias fases. Hay que hacer el duelo de todo lo que nuestros padres no nos pudieron dar. Entonces llega un día en el que hemos terminado ese duelo y solo sentimos agradecimiento. Es todo agradecimiento. Es guau, qué maravilla todo lo que me diste. Pero hasta que no lleguemos a ese día, que es muy fácil contarlo, escribirlo, yo siempre digo que los conferenciantes hablan del último capítulo, pero no te cuentan cómo llegar hasta el último capítulo. O sea, lo difícil es pasar por el capítulo 2, el 3, el 4, el 5, Y dices, donde ya, ya, y resulta que te quedaban 10. sí, no, y además no siento agradecimiento, siento una rabia que no sé qué hacer con ella, o siento miedo, o siento culpa, y ¿por qué siento esto? Pues porque es lo que toca. Y si no lo expresas y lo sueltas en un espacio donde no contagie a nadie, donde no te juzguen, donde te dejen expresarlo tranquilamente, pues no te puedes liberar de ello y no puedes llegar a ese agradecimiento. ¿Sí? Vale, entonces, visualiza un poco esos momentos en los que te estás planteando salir al mercado. Si quieres, cierra los ojos para ponerte en una situación como muy concreta que no nos tienes que explicar. Imagínate pues dónde estás, en qué posición estás, si estás sentada, si estás de pie, eh, si estás sola delante de un ordenador o si estás delante de otras personas. Visualiza un poco qué tipo de ropa llevas y qué es lo que quieres hacer para salir a presentarte al mundo, pero algo te impide hacerlo. Y respira grande y suave. Grande, usa más músculos de los que sueles usar habitualmente, y suave, más como un suspiro que una cosa controlada. Y mientras visualizas esa escena, mira a ver, escanea un poco tu cuerpo buscando sensaciones, como un inventario. No hay sensaciones buenas ni malas. Puedes preguntarte cosas como qué nivel de tensión siento del 1 al 10. 10 es mucho, 1 es poco. ¿Qué parte del cuerpo está más incómoda? ¿Qué parte del cuerpo está más cómoda? ¿Qué está más caliente, más frío? ¿Qué está más duro, más blando?
Y si no ves nada, no pasa nada, porque es lo normal. Cuando vuelvas a respirar, vas a volver a mover los tejidos y es posible que veas o que detectes una sensación que no habías detectado antes. ¿Mm? Respiras varias veces más, sin prisa. Si te distraes, vuelves a la situación, a visualizarla, a recordar qué tipo de cosas harías. Y lo importante aquí es explorar a ver qué detecto en mis sensaciones o mis emociones a nivel corporal. Porque como me dijo un profesor, uno de mis maestros me dijo, y no se me olvida nunca, si no lo sientes en el cuerpo, a lo mejor no es real. Entonces, ¿has sentido o observado algo interesante? Sí, me visualizaba en el ordenador, que estoy construyendo la página web, y tenía agarrotadas las manos y de la rodilla para abajo. O sea, aquí tenía claro que no podría dar un paso y aquí que no podía escribir. Qué bueno, ¿no? Muy bien, esa percepción corporal. Eso no es habitual, ¿eh? Lo digo para quien nos esté viendo, la mayoría de la gente se nota que has hecho mucha formación, porque en esta sociedad no nos enseñan a desarrollar esta percepción corporal. Y entonces llega alguien como yo y digo, mira a ver qué sientes. Y es como, no siento nada. Bueno, pues Yo hasta el año pasado era, la vida era en la cabeza, de aquí para arriba y todo lo demás. vale, muy bien. Vale, entonces, este ejercicio es un ejercicio que tú puedes hacer muchas veces, ¿vale? Y que te está diciendo en cada momento dónde se está expresando la emoción. Y entender dónde se expresa la emoción es muy importante para que tú la puedas calmar y para que la puedas entender. Porque el dónde se expresa es simbólico. El cuerpo nos cuenta cuentos, porque es lo que tiene, ¿sabes? Es como un caballo. Yo esto siempre lo digo, el cuerpo es el caballo, nuestra mente es el jinete, ¿no? Entonces yo ahora tengo aquí a uno de mis perros sentado a mi derecha que me está diciendo que quiere salir a la calle, ¿no? O sea, me lo puede gesticular, pero no me lo puede decir, ¿no? Entonces yo la voy a ignorar durante lo que quede de sesión. Pero si en esa sensación la incomodidad está en las manos y en las rodillas y no está en los hombros, en la cabeza y tal, eso es importante, no es aleatorio, significa algo, ¿no? Entonces ahí elucubramos, y aquí te presento algunas ideas, tú le sigues dando vueltas y lo sigues pensando. Y cada vez que lo vuelves a notar, tomas nota, ¿vale? Porque si yo quiero resolver esa emoción, que es calmar la emoción y volver a llevarla aquí abajo, ¿vale? Aterrizar la emoción, lo tengo que hacer poniendo mi atención exactamente donde se expresó. Entonces, lo que yo haría la próxima vez que te sientes delante del ordenador para preparar la web o hacer lo que sea y que notes que se te agarran las manos, paras un ratito, dejas de hacer el ordenador, dejo el trabajo ahí un momento y ahora voy a usar mi respiración para imaginar, visualizar que cuando respiro llevo la respiración a mis manos para calmarlas, no para suprimir la emoción ni controlarla, sino al revés, para escucharla. Y cada vez que respiro, y esto es un ejercicio, obviamente mi respiración no llega hasta mis manos, ¿no? Pero lo que sí llega es mi intención. Entonces yo imagino que entra aire y ese aire, esa corriente, yo la puedo llevar a donde está la sensación incómoda en mis manos. Y con cada bocanada de aire acaricio, abrazo y le invito a expresarse y recorrer todo mi cuerpo para irse. Como si fuese una nube de gas o de líquido que necesita poder recorrer todo mi cuerpo para poderse esfumar, que es lo contrario, ¿no? Porque nosotros decimos, siento miedo o siento lo que sea, y entonces intentamos meditar y visualizar para no sentirlo. Eso no funciona. Puede funcionar un ratito, pero no he resuelto nada y se ha quedado esperando mi cuerpo tranquilamente a que yo vuelva y le haga caso, ¿no? En cambio, si digo,
Voy a respirar y voy a permitir que esto incluso puedes probar a moverlas un poquito, ¿no? Puedes hacer experimentos y estás un ratito, unos minutos, que te aburres y ya te pones a hacer cosas, pues vas y haces otras cosas. Pero si tú lo haces de manera frecuente, si lo haces varias veces, van a empezar a salir, cuando esa emoción salga de las manos y recorra tu cuerpo, la vas a poder reconocer. Me está viniendo, Pino, que hay una meditación que aprendí con Pablo Dors en un curso de los Amigos del Desierto, y la posición de las manos es aquí para proteger el corazón. Ujú. Y quizás el que yo sienta tensión en las manos es una manera de defenderme, porque hacer esa página web y hablar de mí es exponerme. Y quizás lo que estoy haciendo es protégete. Es posible. Yo te diré que vas a dar con muchas explicaciones distintas a esa sensación, ¿vale? Porque además esa sensación a lo mejor te acompaña durante meses o años, ¿no? No lo sabemos. Pero eso es una buena explicación. También es importante darse cuenta que las manos es con lo que hacemos. Hacemos, cogemos, vamos al mundo, pedimos cariño, decimos hola, Acariciamos. estoy aquí. Entonces, es una parte muy importante y muy simbólica del cuerpo. Y muchos tenemos lesiones que acabamos, ¿sabes? Cuando nos hacemos, cumplimos años, desarrollamos lesiones porque hay mucha emoción que está contenida aquí. Entonces, el caso es que hay muchas capas de emoción. Hay unas que tienen que ver con defenderme, defender mi corazón, defenderme yo del mundo, y ahí hay miedo, ¿vale? Hay otras que tienen que ver con agresión, con quién me tengo que pelear para que me quieran en el mundo. A quién tengo que dar 4 panotazos para que me mire y diga qué maravillosa soy. También lo siente el niño, porque la falta de atención al niño es una agresión sobre él. No es voluntaria, pero es un ataque, hay uno que lo llama un insulto, en terapia bioenergética hablan de los insultos, ¿no? Es algo que me duele y como me duele me agrede y mi reacción natural es a devolver esa agresión. ¿Con qué la devuelvo? Con las manos. ¿O Yo, con qué me defiendo de ella? Con las manos. Entonces, aquí el tema es tomárselo como un viaje de exploración en el que van saliendo capas de información. Y lo mismo que hemos dicho con las manos, con las rodillas y la capacidad de dar un paso, ¿vale? Y entonces la pauta es que de vez en cuando vas a hacer cosas, te des 10 minutos o media hora para respirar, conectar con la emoción y analizar qué es lo que sale de ahí, permitir que se exprese. Puedes tener un cuaderno a mano y ahí al límite de tolerancia hasta donde llegues, que después de 2 minutos estás, "Ah, necesito seguir trabajando", pues sigues trabajando, no pasa nada. Que no sale nada, bueno, ya lo has intentado, lo dejas y sigues con otras cosas, ¿no? Entonces eso es lo que te va dando, va permitiendo, mira, es que es interesante porque me he equivocado sacando este gráfico, porque tengo otro para enseñar la emoción. Pero en este gráfico enseño una cosa que es muy importante, es que esta es la curva natural de la emoción. sí, Y cuando ocurre un insulto o una cosa que me duele tanto, que me sobrepone emocionalmente, lo que hace mi nervio vago es congelar y genera aquí un límite de tolerancia. Entonces, a partir de entonces, la parte superior, yo ya no vuelvo a pasar por aquí. Esto se queda anestesiado o congelado porque no sé cómo resolverlo. Y entonces vivo mi vida, cuando llego aquí, me siento muy mal y hago cosas para escaparme. Entonces, ¿qué es lo que hacemos todos los directivos y empresarios para escaparnos aquí? Trabajar, 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 sí. trabajar con las manos. ¿Vale? Entonces, ahora, cuando te sientes a trabajar, en lugar de seguir trabajando y forzando, te quedas aquí un ratito respirando para poder entrar aquí a ver qué te cuentan. Esto se va soltando muy lentamente, lo pilota el nervio vago de alguna manera y digamos que tu inconsciente no va a soltar emoción que tú no seas capaz de aterrizar. Por eso te va a ir dando las claves muy despacito. Un día sale una cosa, otro mes sale otra, van saliendo la información poco a poco porque es
muchísima la emoción que hay ahí. ¿Mm? Vale, entonces tenemos media hora por delante. ¿Cómo te sientes ahora? Dejaría la sesión y me iría a escribir. Bueno, eso entiendo que estás inspirada, eso es bueno. Sí, fíjate que soy de las que aprendió a escribir en las máquinas esas antiguas y hace unos días me habían operado de este dedo porque golpeo con una energía que al final se me sale el líquido sinovial. O Qué sea que lo que interesante. has dicho de la agresión también. Qué interesante eso y qué importante, porque no sabes o sea, es que no sabes la cantidad de gente, bueno, todos, porque es que yo cuento esto en todos los procesos de coaching que hago, ¿vale? Es que nos parece tan mala la agresión porque la confundimos con la violencia, ¿no? Entonces, la agresión no es mala, es una cosa instintiva, ¿vale? Y si yo la veo como algo malo, no la permito salir. Y como no la permito salir, acaba saliendo donde no me doy cuenta, que es lo que tú describes, estás escribiendo con la rabia que no te permites expresar de otra manera. Entonces, ¿qué hace tu inconsciente? Voy a soltar rabia cuando esta no se entere. Es horrible, pero es así. Entonces tú te encuentras súper pacífico a ti mismo, ¿sabes? Eres un yogi, estupendo meditador y resulta que maltratas psicológicamente a todos tus adeptos. Estas son las ironías de la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué salen las manos? Porque con las manos cojo lo que necesito para vivir y defiendo mi espacio. Que es el instinto de agresión es para eso, para coger lo que necesito y para defender mi espacio. Entonces, cuando yo tengo conflictos con mi propia rabia, es muy habitual, es lo más normal, es que acabe desarrollando problemas físicos, fisiológicos, con los años, en todo el cinturón que va desde una mano hasta la otra. Cuando no son las manos, son los codos, son los hombros, son las cervicales, son tal, es muy habitual. Por eso te decía que el cuerpo es muy simbólico cuando expresa la emoción, porque tiene un motivo para expresarlo ahí, es mira, hazme caso, esto tiene que ver con que necesito soltar rabia, ¿vale? Entonces te vamos a mandar también unos vídeos sobre cómo expresar la rabia, que son 3 vídeos que yo tengo ahí en internet y que Qué también vamos a bien. poner a disposición de todo el mundo. Son unos vídeos muy guarros porque yo me los hacía así con el teléfono delante de la cara yendo a la piscina. Estos en concreto los hice yendo a nadar. Un día de viento con todo el pelo por todos lados, pero lo importante es el contenido, ¿no? Y la idea es que tengas un espacio seguro, tranquilo, donde puedas hacer ejercicios para permitir que esa rabia se exprese y te la vayas quitando poco a poco. Y en la medida en la que tú dejas a tu cuerpo soltar rabia, entonces tu cuerpo empieza a colaborar y ya no tiene que aporrear el teclado porque ya dice, ah, espérate que me van a dejar luego dar golpes a cosas blandas, que es la forma en la que hay que expresar la rabia. Dar golpes a cosas blandas para no golpear a seres vivos que sufren y para no lastimarme yo golpeando cosas duras, que a veces pasa también. Muy bien, pues ahí tienes otra cosa, es que pongas foco en trabajar esa rabia que está relacionada con el mismo tema, ¿vale? Y es totalmente natural que un niño, un bebé, ¿sabes? Que cualquier cachorro mamífero de cualquier especie mamífera, si no se siente aceptado, arropado y acomodado por su manada, tiene un impulso de rabia y no es malo, simplemente hay que expresarlo sin que lastime a nadie. Y en la medida en la que lo expreso, te va a pasar una cosa muy curiosa, es que cuando yo salgo al mundo a presentarme, me siento más grande. La rabia es una emoción que nos hace sentirnos más fuertes y más grandes. Por eso estamos con todos los políticos todo el día. Así. Sí, ¿no? Porque les hace sentirse más fuertes y es la forma en la que se pueden escapar de los síndromes del impostor, ¿no? Pero cuando no nos permitimos expresar rabia, es como si nos atásemos las manos detrás de la espalda. Y entonces cuando salimos al mundo salimos con miedo. Si no me puedo defender, pues lo lógico es sentir miedo. ¿Y qué me hace el miedo? Pensar en dudas.
Cuando yo no tengo miedo, no pienso en las cosas malas que podrían ocurrir. Cuando estoy pensando en cosas malas que podrían ocurrir, es que ahí ya hay una emoción de miedo o de duda o de Ujú. autocuestionamiento, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, yo te voy a proponer que hagamos una constelación familiar. ¿Cómo te suena eso? Muy bien. Vale. Tenemos media hora para hacerla. Y entonces tú esto ya lo sabes, pero lo voy a explicar muy brevemente porque las constelaciones son una herramienta muy interesante para decirle a tu inconsciente que salga de una dinámica y entre en otra distinta. En la dinámica actual está bloqueando la emoción que cree que no puedes absorber y cuando hagamos la constelación te llevamos una dinámica en la que ya no estás bloqueando, sino que vas a poderla gestionar mejor. Una constelación familiar es una representación simbólica. No es ni verdad ni mentira. Salen una serie de sensaciones o de información emocional y luego tú vas a saber colocarla en el tiempo y en el lugar y en el espacio de tu vida. Los demás creemos, vamos a creer que vemos cosas, pero no sabemos nada de lo que estamos viendo aquí. Tú esto ya lo sabes porque ya las has hecho, pero yo lo explico en general. Y esto no es esoterismo ni ciencia infusa. Lo que pasa aquí es muy curioso porque yo voy a prestar mi cuerpo como antena, tú también vas a poner tu cuerpo como antena porque no tenemos a más personas que nos hagan de antena y en la representación vamos a sentir una serie de cosas que vamos a poner en común. Esas cosas que sentimos tienen que ver con la foto o la dinámica que tú traes en tu inconsciente. ¿Y por qué funciona? Pues es imposible saberlo, científicamente nadie lo puede explicar. Hay un montón de pseudoexplicaciones pseudocientíficas que yo pues es que prefiero no entrar porque tampoco las entiendo, pero yo la manera en la que yo lo explico es que somos animales mamíferos y estamos diseñados para sincronizar información sensorial de manera inconsciente. Entonces, si yo me meto en un ascensor con una persona enfadada, cuando me baja el ascensor o esa persona está más tranquila o yo estoy más enfadada. Si soy un caballo que estoy pastando en una colina y el caballo de la izquierda se asusta, yo salgo corriendo a la derecha porque he intuido el susto. Entonces, el poder compartir esta información, que nos pasa todos los días, pero no lo pensamos, ¿no? Lo que hacemos en una constelación es que cuando tú dices que das permiso para hacer este juego, tu inconsciente entiende muy bien ese juego, cosa que las mentes racionales muchas veces no entienden, y entonces das permiso para compartir esta información conmigo. ¿Mm? Y entonces sentimos una serie de cosas, luego las vamos a armar y con eso te daremos un par de frases que cambian la dinámica. ¿Mm? Bueno, ese es un poco de introducción para quienes nunca han oído hablar de estas cosas y creen que vamos a hacer una cosa rarísima. No pasa nada si no lo entienden, ya lo verán más veces en otras sesiones de coaching CAT. Entonces, la forma en la que lo vamos a hacer aquí es que vamos a imaginar que la pantalla está dividida en dos. Entonces, este lugar te representa a ti y este lado va a representar o al mercado o a tu madre. ¿Qué prefieres? Al mercado. Al mercado. Yo creo que es más apropiado también, porque si hacemos una representación con tu madre va a ser más emotivo, más íntimo, y como no estamos tú y yo solas, vamos a hacer el mercado. Si estuviésemos tú y yo solas, yo te recomendaría hacer la madre, pero igualmente lo importante es lo que sientas tú, porque a lo mejor hacerlo con la madre es demasiado intenso. ¿Mm? Vale, entonces, primero yo me pondré en este lado. Vamos a volver un poco a la loca Sonia cuando tenga que hacer la edición, porque nos vamos a salir del centro de la cámara, pero bueno, es por un buen motivo. Entonces, primero yo me pondré más a la derecha y tú te pondrás aquí. Estaremos menos de medio minuto. Yo representaré al mercado y tú te representarás a ti. Cuando estés en la posición, puedes hacer cualquier cosa menos hablar. Puedes reír, llorar, bostezar, tener hipo, dormirte, lo que tú quieras. Pero no hablamos para no irnos al pensamiento racional porque racionalmente ya sabemos lo que hay, ¿vale? Si no te gusta lo que está pasando, si no te gusta lo que sientes, me dices basta y nos salimos. Aquí el control lo tienes tú, ¿vale? En unos segundos, en menos de medio minuto, cuando yo vea que ya no siento nada nuevo aquí, te haré la señal para que nos salgamos y nos vamos a intercambiar. Yo me pondré en este lado representándote a ti y tú te pondrás en este lado representando al mercado, ¿vale? Y simplemente respiras y notas sensaciones en el cuerpo, lo que te llame la atención. Y no sentir nada también es una sensación, entonces no se puede hacer mal, ¿sí?
Cuando acabemos los dos lados, vamos a compartir lo que hemos sentido y con esas sensaciones vamos a armar qué dinámica veo yo y dónde te recomiendo que actuemos. ¿Vale? ¿Qué nivel de tensión sientes en el cuerpo ahora, del 1 al 10? Posiblemente 4 y está localizada en los antebrazos. Vale. ¿Qué más notas? ¿Notas frío, calor, duro, blando, algo más? No, estoy bien de temperatura y blandita. Vale. Pues esto que acabas de hacer ahora es lo único que hay que hacer cuando estés en cada lugar de la constelación, ¿sí? Vale, entonces yo me voy a desplazar un poquito hacia aquí. Y a partir de ahora recordamos que tú ahora te representas a ti misma y yo represento al mercado. Y empezamos. Vale, nos salimos. ¿Estás bien? Sí. Vale, vamos a hacer el otro lado y entonces ahora yo en este lado te represento a ti y tú en ese lado representas al mercado. ¿Ok? Empezamos. Ok. Sacúdete un poquito, o sea, a lo mejor te han entrado emociones un poco intensas y te quieres levantar y pasear un poco. Respira. Si necesitas salir de la habitación y volver, porque esto es un espacio un poco intromisivo, tranquilamente respira hasta que vuelvas a sentirte tranquila y normal. Para los que estén viendo esto por primera vez, parece que estamos haciendo el indio. En términos coloquiales, parece que nos lo estamos inventando. Yo tenía algún cliente que me ha dicho, estás actuando. Tú como ya lo has hecho, yo como ya lo he hecho, bueno, ya lo iremos explicando, pero realmente es que es increíble cómo este jueguito afecta y te ves a ti mismo sintiendo cosas que estoy en este lado, no hay ninguna diferencia física ni racional, pero simplemente por decirlo, conecto con cosas diferentes. Vale, ¿qué tal estás ahora? Muy bien. Vale. Cuéntame qué sentiste cuando estabas en este lado, representándote a ti. Pues tenía que girar la cabeza porque tenía toda la luz y el interés en donde estaba el mercado. Y pasó hacia adentro, pasó. Primero pensé que era un poco de taquicardia, pero no era taquicardia, es que no había nada más que mi latido. No es que fuera deprisa, es que se había detenido todo Curioso. y todo mi interés estaba hacia el mercado. Ah, o sea, me estabas mirando a mí. Estaba así girada, así. Vale, ok, muy bien.
Muy bien. ¿Y qué notaste cuando estabas en este lado representando al mercado? Cuando me pasé al mercado, estaba aburrida y cansada, y me puse así porque estaba cansada de esperar Ujú. Ok. ¿Y a dónde estabas mirando? hacia, hacia mí como coach Te o como... mirabas a mí. Vale, fenomenal. Muy bien, como tú sabes, la mirada es muy importante para entender lo que está ocurriendo en la constelación. Vale, te voy a contar lo que he sentido yo, ¿vale? Y suelo explicar que yo siento cosas distintas a las que sientes tú, primero porque tengo una forma distinta de entrar y porque tengo pues muchos años de experiencia y me es muy fácil entrar, pero también porque yo no tengo que vivir en tu vida. Entonces, a lo mejor yo puedo conectar con cosas que tu inconsciente no te enseña a ti, me las enseña a mí porque yo me voy, estoy de visita, ¿no? Entonces, es lo útil de poder hacer una constelación con alguien que sepa, como yo, aunque este ejercicio se puede hacer con papeles en el suelo. Tú lo puedes hacer sola y a lo mejor ves cosas, pero todo aquello que tu inconsciente te esté protegiendo de ver porque cree que no lo puedes manejar, no va a salir, ¿no? Entonces, es más emocionalmente intenso cuando tienes a un interlocutor como yo. Entonces, yo cuando me puse en este lado, estaba con los ojos cerrados, estaba tranquila, estaba un poco en espera, pero estaba haciendo una cosa curiosa con la respiración. O sea, no estaba tranquila del todo, cogía mucho aire, como con mucha energía, y luego lo soltaba y como que me quedaba esperando un ratito y luego volvía, o sea, tenía mucha énfasis, más énfasis en coger el aire que en soltarlo. Y notaba como un poquito de vibración en los muslos, un poquito de vibración intranquila, ¿vale? Y cuando me puse en este lado representándote a ti, no sé a dónde estaba mirando, creo que estaba mirando hacia abajo, enseguida me sentí muy intranquila, estaba haciendo cosas con las manos y sentía como una especie de, sentía como casi como acidez en el estómago, era una sensación como de vacío, de intranquilidad y estaba respirando también nerviosa, estaba nerviosa, ¿eh? Esas son un poco las sensaciones que tenía. Entonces, ¿cómo te suena todo esto? ¿Te suena realista? ¿Te suena muy alejado? No hace falta que vayas más allá. La mía me aparece, o sea, mi sensación ha sido clarificadora. Eh, la tuya me cuesta darle... Vale, no hace falta que lo entiendas todo ahora porque además lo bueno de esto es que como es un símbolo, la mente inconsciente lo retiene muy bien. Se queda con ello dando vueltas y en los próximos días, semanas, como que empiezas a ver cosas que antes no veías, tú ya sabes cómo funciona, pero yo lo comparo con enseñarle una pelota al perro. Si yo le digo al perro vamos al parque no me entiende, pero si le enseño una pelota sabe perfectamente a dónde vamos, ¿no? Lo Entonces, que las corre. cosas que han salido aquí no hace falta que las entiendas ahora mismo todas racionalmente, porque se quedan en tu mente dando vueltas y acabarás viendo cosas, ¿vale? Entonces, yo, aquí hay muchísima información, entonces el interpretador o el facilitador dirige este ejercicio en una dirección o en otra, ¿vale? A mí me llama la atención, por ejemplo, el no contacto visual es muy importante. Yo cuando estaba aquí estaba con los ojos cerrados, como el mercado, cuando era tú estaba mirando hacia abajo, y tú notaste que cuando tú te ponías en tu sitio, toda tu atención estaba en el mercado, me estabas mirando intensamente. Pero con los ojos cerrados en las dos posiciones. Ah, Mis vale, ojos muy estaban bien. cerrados, sí. Entonces, cuando no estamos mirando, nos lo estamos inventando. Y eso es muy importante. ¿Y por qué no estamos mirando? Porque nos da miedo o porque no podemos conectar. Bueno, puede ser por muchas razones, ¿no? Pero el primer aprendizaje es cuando yo voy a hacer cosas para salir a venderme al mercado, me estoy imaginando el mercado en lugar de mirarlo y ver cómo es, pues esta parte es fácil, esta es difícil, estos les gusta lo que hago, estos no acaban de entender lo que hago. Es verdad, estoy en la teoría de mis elucubraciones. Es muy curioso, ¿no?
Lo otro que es interesante es que lógicamente hay inquietud, entonces hay emociones dentro de ti, hay una parte, es como si te hubiese roto en dos, que es muy interesante, porque es lo que pasa cuando nos ocurren situaciones traumáticas, nos disociamos, nos dividimos en dos. Entonces, tú has conectado con la parte que está como un perro de caza apuntado, que no hay quien me aparte del olor de la presa, el cazador, y yo he conectado con la parte que está como, qué incómodo, qué acidez de estómago, uy, esto no me gusta nada. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que cuando tú te enfrentas al mercado, a nivel inconsciente te separas en dos. La parte que lucha, que caza, que busca, con la que estás más cómoda porque es la que mejor conoces, y la parte que se asusta y se bloquea, que es la que no te deja avanzar. ¿Vale? ¿Y qué le pasa al mercado? Pues el mercado está esperándote. Tú has notado aburrimiento y espera. Yo he notado una cosa rara con la respiración que ahora mismo no sé qué interpretar, pero que diría que tiene más que ver con tu madre que con el mercado. Recordemos que aquí lo que está saliendo es lo que sientes tú, ¿no? Entonces no es que el mercado esté aburrido o intranquilo, el mercado es neutro. Pero como el mercado representa a mamá, es posible que haya una memoria, un recuerdo, una dinámica en la que, o no sé, eso ya lo vas a colocar tú. Yo de momento no me voy a meter ahí. Entonces, ¿tienes papel para escribir? Sí, Y te voy a dictar un par de frases para cambiar esta dinámica. Y al mercado lo llamamos mercado, ¿sí? sí. Vale. Mercado. Te dicto y luego lo comentamos, ¿vale? Mercado, cuando te miro, me rompo en dos. Una parte de mí caza agresivamente a las ideas que me he hecho sobre ti. Y la otra parte de mí se siente muy inquieta. Y tengo la sensación de que te estoy aburriendo o impacientando. Pero ahora veo que no hay ninguna urgencia real. Que me estoy imaginando cosas que no son reales. Y que no soy responsable de lo que necesites tú. Por eso ahora voy a dedicar mi atención a la parte de mí que siente inquietud o miedo. Voy a recordar que tú eres el grande y yo soy la pequeña. Y me voy a dar todo el tiempo que haga falta para dejar de perseguir estrategias no demostradas
y abrazar a la niña asustada que fui. ¿Cómo te cae? Has pegado un suspiro ahí. Quizás te están recorriendo muchas cosas por dentro que vas a tener tiempo para procesar luego. Yo simplemente voy a explicar que este párrafo lo tienes a mano, lo lees cada vez que te acuerdes y cada vez que lo lees es como un recordatorio suave a tu inconsciente para que deje de hacer lo que estaba haciendo y empiece a hacer lo nuevo que decimos en el párrafo, ¿sí? El párrafo tiene dos partes. En la primera parte decimos lo que está pasando ahora. Y cuando decimos pero ahora veo, es cuando le estoy diciendo a mi inconsciente que vamos a hacer una cosa diferente. ¿Vale? Y como estás notando, ya entrar a hacer las cosas de forma diferente hace que empiecen a aflorar una serie de emociones que antes estaban ocultas. Entonces, la dinámica que había era necesaria para que tú pudieses funcionar porque esas emociones estaban congeladas, eran demasiado difíciles de enfrentar. Pero ahora, hoy aquí, con este formato que precisamente nos da más capacidad de entrar en lo profundo que si estuviésemos tú y yo solas, hemos podido ver un poco lo que hay aquí. Entonces ahora nadie te está metiendo prisa. Fíjate que el sentido de urgencia forma parte del problema, no de la solución, ¿no? También tú lo sabes, la frase de el mercado es el grande, yo soy la pequeña, que parece una cosa rara para un directivo o un empresario, tiene que ver con que el cuerpo entiende las jerarquías y entiende la palabra grande y pequeño. Y cuando dices, yo no soy responsable de contentar al mercado, solo soy responsable de mí, te quitas 15 kilos de peso de los hombros. Entonces ya, vale, pues así puedo hacer cositas, mientras que antes estaba, ¿no? Esa parte ha sido brutal, porque efectivamente detrás hay, pues ya sabes, una parte de mí salvadora que triangula y que había decidido salvar al mercado, que además, ¿cómo iba a vivir sin mi función como coach? Eso nos pasa a todos los coaches, que nos encontramos mucho más protagonistas de lo que somos. Bueno, ¿cómo te sientes ahora? Muy bien, estoy muy agradecida, Pinos. No sabía muy bien cuál era el asunto de hoy, pero me has hecho transitar por las llanuras y llegar, me has asomado y me has alumbrado a partes muy antiguas y muy profundas y muy eh, con el respeto de entramos o no entramos o que sepas que hay esta caverna o esta... Bueno, muy bien. ¿Te sientes agradecida? ¿Qué más sientes? Me siento descansada. Esta parte final de eso que estaba cargando de salvar al mercado eh, es lo que no me dejaba dar un paso. Más Es lo ligera. que me tenía atenazada. Fenomenal. Bueno, yo simplemente estoy comprobando que te sientes mejor ahora que antes de hacer la constelación, que es la señal de que esto ya está haciendo su trabajo, ¿vale? Em, algunas pautas sobre esto, pues que lo lees de vez en cuando te acuerdes, que esto es normal que haga que suban emociones, pues lloras tranquilamente, golpeas cosas blandas tranquilamente, te das espacio para escribir en un diario. Si en los próximos días de repente te da un jamacuco emocional que no tal, me escribes y yo te saco, ¿vale?
porque si yo te meto en esto, yo tengo la responsabilidad de ayudarte si de repente surge algo que no tiene por qué pasar, no suele pasar. Pero yo Sí. siempre hago este aviso para contener cualquier cosa que pueda salir, ¿vale? Em, Además de leerlo de vez en cuando, otra cosa que puedes hacer es como una meditación más larga. Entonces, en esa meditación lo que haces es primero ponerte en un sitio tranquila, hacer algún body scan o cualquier ejercicio Pablo 2 va a ser maravilloso para estar relajada y luego visualizas que tienes delante el mercado o a un cliente o la web, como hemos hecho antes, ¿vale? Lo visualizas lo más posible a nivel mental, que llevo puesto, dónde estoy vestida, qué momento del día es, qué he desayunado, tal, para hacerlo lo más real posible. Y entonces luego coges el párrafo, lo lees para decírselo al mercado y luego respiras 3 veces, grande y suave, poniendo la atención en el pecho. Y eso lo repites 3 veces. Entonces lo que vas haciendo es que vas concentrando la emoción, vas permitiendo como que salga más. De ahí pueden salir emociones que quieras soltar o a lo mejor no pasa nada, pues ahí lo dejas, has estado 20 minutitos o 15 minutos, lo que tú aguantes, y otro día lo vuelves a intentar, ¿vale? Y el objetivo de esto es que puedas ir sacando esas capas de emoción que son esas armaduras que ahora mismo te impiden salir cómodamente y fluidamente al mercado a brillar, porque tienes todas las capacidades necesarias para hacerlo, ¿no? Otra cosa que me parece muy interesante, bueno, te quiero dar las gracias, muchísimas gracias, porque todas las personas que vienen a este podcast son unas valientes impresionantes, de verdad, muchísimas gracias, porque das ejemplo y porque enseñas que uno no se muere por trabajar con su vulnerabilidad y que además le sienta bien y que aprende. Y si nosotros empezamos a compartir ese mensaje y cambiamos nuestra cultura actual, pues a todos nos va a ir mucho mejor, porque necesitamos poder entrar en la caverna para sacar las cosas que no nos ayudan y renovar, ¿no? Entonces, muchas gracias, de verdad. Otra cosa que me parece muy bonita de esta sesión es que efectivamente hemos hablado de muchas cosas muy íntimas sin tener que ponerlas encima de la mesa. Y eso es interesante para ti como coach porque es lo que quieres poder hacer. Yo no necesito saberlo todo para ayudarte. Con que lo sepas tú ya es suficiente, ¿no? Em, y eso, bueno, es una cosa de coaching que hace que yo hablo y hablo y hablo y hablo y hablo, no se hace en coaching, en teoría te suspenden el examen por hacer eso, pero yo lo estoy haciendo porque sé que a ti te da espacio para procesar y porque permite que trabajemos con algo que para ti puede ser potencialmente muy intenso sin que lo tengas que enseñar aquí hoy, que no es el lugar tampoco. Muy bien, pues nada, resumen para nuestros clips, edits y para todos los que nos están viendo. ¿Qué te llevas de hoy? Pues me llevo tanto que solo puedo decir a los demás que se atrevan. Que hay un dibujito que me gusta a mí cuando te preguntan qué es el coaching, pues para llegar desde aquí hasta aquí hay muchas maneras de cruzar esta fosa, ¿no? Y lo que ha sucedido hoy es un puente que me ha llevado sin necesidad de descender años y años de terapia y luego ascender una montaña de un 8000. Hemos hecho juntas un puente y hemos llegado hasta aquí. Y creo que pues ya me siento mucho más permitida, o sea, con permiso de exponerme y de ofrecerme a las personas que puedan decidir trabajar conmigo. Bueno, yo creo que vas a ayudar a muchísima gente, Paloma. Vas a ser una gran coach. Bueno, ya eres Muchísimas una gran gracias. coach, estoy Muchísimas segura. gracias. En cada momento vas a ir atrayendo a los clientes que tienen que trabajar contigo. Cada uno atraemos a un tipo de cliente Sí. completamente distinto. O sea que ya estás en el camino. Y luego hay una cosa que es importante y es que cuando hacemos una constelación familiar, lo que enseñamos no es una solución mágica. Lo que sale aquí te enseña el camino que hay que transitar. Entonces vas a estar una temporada trabajando con las emociones
que según las vas soltando, pues es como vas dando pasos por ese camino, ¿no? Y efectivamente hemos trazado un puente, pero yo no sabía cómo era ese puente. Hemos hecho un escalón y luego, ¿ahora qué escalón ponemos? ¿Verde, rojo, azul? Azul, venga. Y luego, eso es bonito, ¿no? Porque es lo que queremos intentar hacer como coaches, es no planificar, diagnosticar y dirigir, sino permitir que sea el cliente, que no es paciente, porque no está enfermo, es una persona autónoma, cliente, vaya eligiendo qué pasos está cómodo dando, ¿no? Y hay otra cosa importante, es que yo varias veces he parado y te he preguntado cómo te sentías y qué sentías en el cuerpo, porque yo recomiendo volver al cuerpo y trabajar siempre desde ahí. Ahora, ¿qué te apetece con lo que sientes ahora? ¿No? Porque el cuerpo siempre como que nos centra y lo que planifiquemos va a ser más real que si lo pensamos estratégicamente. Sí. De hecho, para mí la mini constelación que hemos hecho me ha permitido ver lo que ni con 1000 palabras podía describir que estaba pasando. ¿Pero qué te pasa? Pues no sé, no hago, no tengo clientes, no. Bueno, van a llegar. Si llegasen ahora todos, si yo tuviese una varita mágica y llegasen todos ahora de golpe, te iba a dar el ataque del síndrome de no canto, me bajo el escenario y no vuelvo a cantar nunca. Eso, o sea que tranquila que No. van a llegar y mejor que lleguen cuando tú hayas tenido tiempo de poder Sí, trabajar un poco esto más. sí, Entonces, no estás haciendo nada mal, lo estás haciendo todo bien y ahora tienes más recursos que no tenías antes. Y las prisas y la urgencia son la trampa, es sí. la cazadora, que además se lo está inventando, ¿no? Eso nos pasa a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Has sido una valiente, nos has enseñado muchas cosas muy naturales y muy reales de los directivos, de los empresarios, de la gente que se recicla, que termina una etapa y que empieza otra. Y eso es maravilloso porque hay mucha gente que está en situaciones parecidas a la tuya y que no se atreve a dar todos los pasos que tú ya has dado. Así que no saber qué paso dar ahora es perfectamente normal y aceptable. Y forma parte del ejercicio y del brainstorming para levantarme un día y decir, voy a dar este paso. Y de la vida. Y de la vida. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a ti por todo y gracias a todos los que nos habéis seguido hoy. Encantada de leer vuestros comentarios. Por favor, suscribíos a los canales. Estamos en todas las plataformas de podcast. Y si os apetece venir a participar, a ser clientes en la silla mágica como Paloma hoy, pues nos escribís a contact@coachingandcat.com o nos buscáis por las redes y será un placer encajaros en futuros episodios. Gracias a todos, muchas gracias Paloma y buena semana. Que te mejores de ese catarro. Ay, sí, gracias. Gracias a ti. Chao, Chao. chao. ¿Qué tal? Qué bien, ¿no? Que hemos hecho una constelación. Bueno, he dicho ya muchos mensajes positivos. ¿Quieres que diga alguno más? O sea, es que me he acordado de decirlo todo 20 veces para que lo puedas tener ahí. Yo creo que ya está, ¿no?